Marta se levantó temprano aquella mañana, como cada día, al ritmo de los sonidos del pueblo de Betania. El aire olía a tierra recién regada y a pan recién horneado. Su hogar, compartido con su hermana María y su hermano Lázaro, era un refugio de paz para todo aquel que pasaba por sus puertas. Desde hace años, las palabras de Jesús habían transformado su vida y la de su familia, pero había algo en el corazón de Marta que luchaba por encontrar verdadera paz. Siempre preocupada por los quehaceres y las responsabilidades, Marta se esforzaba día tras día, pero sentía que algo faltaba en su relación con Dios. En su interior, ansiaba una fe más firme, una confianza absoluta en aquel que decía ser el Hijo de Dios. Aquella mañana, mientras preparaba el desayuno, escuchó una voz familiar que resonó desde la entrada. Era Jesús. Su visita era un regalo inesperado y precioso. Marta, llena de emoción, corrió hacia él y lo invitó a entrar. Jesús se sentó mientras Marta se dedicaba a preparar todo con esmero. El aroma de la comida llenaba la habitación, pero Marta, preocupada por cada detalle, comenzó a sentirse agobiada. Miró a su hermana María, quien se encontraba sentada a los pies de Jesús, escuchando atentamente sus enseñanzas. Marta no pudo evitar sentir una punzada de frustración. ¿Por qué María no la ayudaba? ¿Acaso no veía todo lo que había por hacer? Finalmente, Marta, incapaz de contener sus pensamientos, se acercó a Jesús y le dijo: «Señor, ¿no te importa que mi hermana me haya dejado servir sola? Dile, pues, que me ayude». Lucas 10:40. La respuesta de Jesús, llena de amor, llegó a lo más profundo del corazón de Marta. «Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. Pero solo una cosa es necesaria, y María ha escogido la buena parte, la cual no le será quitada». Lucas 10:41-42. Las palabras de Jesús resonaron en Marta como un eco que no podía ignorar. Era el final de un pensamiento constante sobre la importancia de sus deberes y el comienzo de una reflexión más profunda sobre su relación con Dios. Su corazón comenzó a buscar aquello que realmente importaba, confiar y descansar en Él. Al cerrar esta página y pasar a la siguiente, reflexionemos sobre estas palabras: confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia inteligencia. Proverbios 3:5. Marta tenía la oportunidad de elegir la buena parte, de entregar sus preocupaciones y afanes a Dios. ¿Y tú? ¿Qué cargas necesitas dejar a los pies del Maestro hoy? El eco de las palabras de Jesús seguía resonando en el corazón de Marta. Esa tarde, mientras el sol comenzaba a bajar sobre Betania, Marta se apartó de las tareas del hogar y se sentó bajo un viejo olivo en el jardín. Era un lugar de calma donde solía reflexionar y orar. Aunque estaba acostumbrada a buscar soluciones inmediatas y respuestas claras, esta vez sentía que necesitaba detenerse y escuchar. Una cosa es necesaria. Recordó las palabras del Maestro. Marta inclinó su cabeza y susurró una oración: «Señor, quiero entender lo que significa confiar plenamente en ti. Ayúdame a soltar mis preocupaciones y a entregarte mi corazón entero». Las semanas siguientes fueron un desafío para Marta. No fue fácil cambiar años de hábitos y preocupaciones. Había días en que volvía a caer en el afán, días en que las tareas parecían abrumarla y las dudas llenaban su mente. Pero también hubo momentos de consuelo, pequeñas victorias donde sentía la paz de Dios al descansar en su presencia. Una tarde, mientras trabajaba en el huerto, un viajero se acercó a su casa. Su rostro estaba marcado por el cansancio y el polvo del camino. Marta, fiel a su espíritu hospitalario, le ofreció agua y algo de comida. Mientras comían, el hombre compartió historias de fe. Habló de cómo, en su propio caminar, había aprendido a confiar en Dios incluso en las tormentas más intensas de la vida. Citó un versículo que tocó profundamente a Marta: «Echen sobre él toda ansiedad, porque él tiene cuidado de ustedes». 1 Pedro 5:7. Al escuchar esas palabras, Marta sintió que Dios le hablaba directamente. Comenzaba a entender que la confianza en Él no era un acto único, sino un viaje diario. Era un proceso de dejar sus cargas, una, a los pies del Señor. Mientras esta página termina, reflexionemos: ¿qué cargas estás llevando hoy que necesitas entregar a Dios? Quizás sea el momento de hacer una pausa, como Marta bajo el olivo, y buscar al Señor en oración. La paz que Jesús promete está disponible para ti también. Continúa en la página 3.
Marta enfrenta un momento de crisis inesperado que pondrá su fe a prueba y la llevará a cuestionar todo lo que ha aprendido. Su confianza en Dios será llevada a un nivel más profundo mientras descubre que, incluso en los momentos más oscuros, la luz de su presencia nunca se apaga. Una noche tranquila envolvía a Betania, cuando de repente un grito desgarrador rompió el silencio. Marta corrió al interior de su hogar y encontró a su hermano Lázaro tendido en el suelo, debilitado por una enfermedad que lo había estado consumiendo en las últimas semanas. Su respiración era irregular y su piel estaba pálida. Marta sintió que su corazón se detenía. Durante los días siguientes, Marta y María hicieron todo lo posible para cuidar de su hermano, pero su condición empeoraba rápidamente. Desesperadas, enviaron un mensaje a Jesús: «Señor, he aquí, el que amas está enfermo». Juan 11:3. Confiaban en que Jesús acudiría pronto para sanar a Lázaro. Después de todo, habían visto su poder antes, habían escuchado sus palabras y sabían que nada era imposible para él. Pero los días pasaron y Jesús no llegó. Marta luchaba con una mezcla de emociones: miedo, dolor, incertidumbre, sí, incluso un poco de frustración. ¿Por qué el maestro no venía? ¿No había dicho que él era la vida y la esperanza? Marta se encontraba en la encrucijada de su fe, enfrentada a la dura realidad de esperar sin respuestas. Cuando finalmente Lázaro falleció, Marta sintió que el mundo se desmoronaba a su alrededor. La casa que siempre había estado llena de vida ahora estaba envuelta en silencio y en un dolor profundo. Marta se sentó junto a María, y juntas lloraron por la pérdida de su amado hermano. 4 días después de la muerte de Lázaro, Marta escuchó que Jesús estaba llegando al pueblo. Aunque su corazón estaba lleno de preguntas, algo dentro de ella la impulsó a ir al encuentro del Maestro. En su encuentro con él, las palabras brotaron de su interior: «Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto». Juan 11:21. A pesar de su dolor, también expresó su fe: «Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará». Juan 11:22. Jesús miró a Marta con ternura y le respondió: «Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá». Juan 11:25. Fue un momento transformador para Marta. En medio de su dolor, descubrió que la confianza en Dios iba más allá de las circunstancias visibles. Era una fe que se aferraba a su poder eterno, incluso cuando todo parecía perdido. Antes de continuar, reflexionemos en este pasaje: «Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová». Isaías 55:8. En tiempos de dolor y pérdida, recordar que los caminos de Dios son perfectos puede ser un bálsamo para el alma. Como Marta, ¿puedes entregarle tus preguntas y tu dolor, confiando en su perfecto plan? El aire de Betania estaba lleno de expectación mientras Marta guiaba a Jesús hacia la tumba de su hermano. La piedra que sellaba la cueva era grande y pesada, y a cada paso que daba, Marta sentía una mezcla de fe y dudas luchando dentro de ella. Mientras caminaban, Jesús le dijo algo que la sorprendió: «¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios?» Juan 11:40. Marta miró al Maestro. Sus palabras eran un recordatorio gentil pero firme de la confianza que él le pedía. Este no era solo un momento para lamentarse, era una invitación a creer en lo imposible. Jesús, con serenidad, pidió que se quitara la piedra de la entrada de la tumba. Marta, en un impulso de honestidad humana, expresó su preocupación: «Señor, hiede ya, porque es de 4 días». Juan 11:39. Pero Jesús no la reprendió, su paciencia y amor permanecían intactos. Confiar en él en ese instante significaba superar las barreras de la lógica y el miedo. Marta asintió, y los hombres presentes comenzaron a mover la piedra. Un silencio solemne se apoderó del lugar. Jesús levantó la mirada al cielo y oró: «Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado». Juan 11:41-42. Luego, con autoridad divina, proclamó: «Lázaro, ven fuera». Juan 11:43. El tiempo pareció detenerse. Marta sintió que su corazón latía con fuerza mientras miraba hacia la entrada de la tumba. De pronto, allí estaba Lázaro, envuelto aún en las vendas de la sepultura,
vivo. Un grito de asombro y júbilo surgió de la multitud, y Marta, llena de lágrimas, corrió hacia su hermano. En ese momento, Marta entendió que Jesús no solo tenía el poder de devolver la vida física, sino también de restaurar la fe y la esperanza. Ese milagro no era solo para Lázaro, sino para ella, para María y para todos los presentes. La confianza en Dios tenía un nuevo significado. No se trataba de entender, sino de creer en su amor y poder infinitos. Antes de pasar a la siguiente página, reflexionemos en este versículo. Ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Hebreos 11:1. Como Marta, a veces enfrentamos situaciones que desafían nuestra comprensión. Pero la fe nos invita a confiar en el carácter fiel de Dios, incluso cuando no vemos la solución de inmediato. Los días siguientes al milagro de la resurrección de Lázaro estuvieron llenos de alegría, pero también de profunda reflexión para Marta. Ver a su hermano vivo, caminando y hablando como si la muerte no lo hubiera tocado, transformó su perspectiva de la vida y de la fe. La casa en Betania se llenó de visitantes que querían ver a Lázaro y escuchar sobre el poder de Jesús. Pero en medio de la multitud, Marta encontró momentos para meditar en todo lo que había experimentado. Una noche, mientras el cielo estaba cubierto de estrellas, Marta se sentó junto al fuego con Lázaro y María. Recordaron juntos el milagro, pero también reflexionaron sobre lo que significaba confiar en Dios. Marta compartió lo que había aprendido en su corazón. Jesús no solo nos mostró su poder, sino que nos enseñó que la verdadera confianza en Dios no depende de ver milagros. Es creer en su amor y fidelidad, aun cuando no entendemos sus caminos. En medio de sus palabras, recordó un pasaje de los Salmos que había leído durante sus momentos de búsqueda: «Estad quietos y conoced que yo soy Dios». Salmos 46 horas y 10 minutos. Para Marta, estas palabras resonaban como un llamado constante a detenerse, a dejar de lado el afán y a descansar en la soberanía de Dios. Pero no todo sería fácil. La creciente fama de Jesús también traía consigo el rechazo de muchos líderes religiosos, y Betania, como hogar de Lázaro, se convirtió en un lugar vigilado por aquellos que buscaban razones para atacar al Maestro. Marta comenzó a percibir que su fe no solo sería probada en los momentos de dolor, sino también en los de oposición y conflicto. Una mañana, mientras caminaba al mercado, un vecino se le acercó y le dijo en voz baja: «Ten cuidado, Marta. Hay quienes están buscando a Lázaro, porque su historia está dando más fuerza a Jesús. Tú y tu familia podrían estar en peligro». Marta sintió un escalofrío recorrer su cuerpo, pero al mismo tiempo recordó las palabras de Jesús: «Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo». Juan 16:33. En ese instante, decidió que, sin importar los desafíos que vinieran, seguiría confiando en Dios y proclamando su verdad. La fe que había crecido en su corazón era más fuerte que el miedo, porque había sido arraigada en el amor y la fidelidad de Jesús. Al cerrar esta página, reflexionemos: ¿cómo puedes mantener tu confianza en Dios, incluso cuando enfrentas oposición o incertidumbre? Recuerda que su paz y su poder son un refugio constante para quienes confían en Él. El sol se alzaba sobre Betania, iluminando la pequeña aldea con un cálido resplandor. Marta se encontraba de pie junto a la puerta de su hogar, observando cómo Lázaro hablaba con algunos curiosos que querían escuchar su historia. Aunque el temor a la persecución era real, Marta experimentaba una paz inusual en su corazón, una certeza de que Dios estaba con ellos, sin importar lo que sucediera. Ese día, un mensajero llegó apresuradamente desde Jerusalén, trayendo noticias preocupantes. Los principales sacerdotes estaban conspirando no solo contra Jesús, sino también contra Lázaro, cuyo testimonio estaba llevando a muchos a creer en el Maestro. Marta sintió como una oleada de preocupación intentaba invadir su mente, pero recordó las palabras de Jesús: «No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí». Juan 14:1. En lugar de ceder al miedo, Marta convocó a María y a Lázaro para orar juntos. Rodeados por la calma de la noche, levantaron sus voces al cielo, pidiendo protección y fortaleza. Marta, quien solía ser la más inquieta de los tres, ahora lideraba la oración con una confianza que sorprendía incluso a su hermana. «Señor, en tus manos dejamos nuestras vidas. Tú eres nuestro refugio y nuestra fortaleza, confiamos en tu plan perfecto.
oró Marta con fervor. Al día siguiente, un grupo de hombres se acercó a la casa de Marta. Eran enviados del Sanedrín, buscando a Lázaro. Aunque el corazón de Marta latía con fuerza, salió a recibirlos con valentía. Lázaro no es más que un testimonio viviente del poder de Dios, les dijo. Si buscan apagar la verdad, descubrirán que la verdad no puede ser contenida por manos humanas. Los hombres se marcharon, pero dejaron una advertencia. Marta sabía que las pruebas no habían terminado, pero también sabía que Dios estaba obrando, incluso en medio de la adversidad. Esa noche, mientras reflexionaba en su jardín, recordó otro versículo que había marcado su corazón: el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Salmos 34, 7. Marta comenzó a entender que la confianza en Dios no se trata de la ausencia de problemas, sino de la certeza de su presencia en medio de ellos. Su fe había pasado por el fuego, y había salido más pura, más fuerte. Antes de pasar a la siguiente página, reflexionemos. ¿Dónde necesitas valentía hoy? Como Marta, puedes confiar en que Dios te dará la fuerza para enfrentar cualquier desafío. La fe no significa que no tememos, sino que avanzamos confiando en su poder. Los días en Betania se tornaban cada vez más inciertos, y Marta sentía que su fe era puesta a prueba en formas que nunca había imaginado. Sin embargo, su determinación de confiar en Dios seguía firme, como una roca en medio del mar agitado. En medio de las adversidades, Marta comenzó a notar algo sorprendente: su historia y su actitud frente a las pruebas inspiraban a otros en el pueblo. Cada día, personas se acercaban a ella buscando consuelo, ánimo y palabras de esperanza. Una tarde, mientras estaba en el mercado, una mujer se acercó a Marta con lágrimas en los ojos. «He escuchado lo que hizo Jesús por tu hermano», dijo la mujer. «Mi familia está pasando por tiempos difíciles y no sé qué hacer. ¿Cómo encuentras paz en medio de todo esto?» Marta, con una sonrisa serena, respondió: «La paz no viene de entenderlo todo, sino de confiar en quien lo sabe todo. En tiempos difíciles, he aprendido a recordar las palabras de Dios: el Señor es mi fortaleza y mi escudo, en Él confía mi corazón, y soy ayudada. Salmos 28, 7. Si entregamos nuestras preocupaciones a Él, Él nos dará fuerzas para enfrentar cualquier prueba. Esa conversación fue un momento revelador para Marta. Descubrió que su fe no solo era un refugio para ella, sino también una luz para quienes estaban buscando esperanza. El Señor estaba usando sus experiencias para traer ánimo y dirección a otros. Sin embargo, los desafíos no cesaban. Una noche, mientras la familia oraba reunida, escucharon que las tensiones en Jerusalén estaban llegando a un punto crítico. Jesús había sido visto en el templo, desafiando a los líderes religiosos con su autoridad y sabiduría. Marta sabía que los días del Maestro en la tierra estaban contados, y su corazón se llenaba de tristeza al pensar en lo que podría venir. Pero Jesús no evitó Betania. Una semana antes de la Pascua, llegó a la casa de Marta, María y Lázaro, buscando descanso y comunión. Marta, como siempre, se esmeró en atenderlo, pero esta vez no con afán, sino con un corazón lleno de gratitud. María, por su parte, derramó un perfume costoso sobre los pies de Jesús, en un acto de profunda devoción y amor. Mientras los discípulos discutían sobre el costo del perfume, Jesús declaró: «Déjala, para el día de mi sepultura ha guardado esto». Juan 12:7. Marta sintió un nudo en la garganta al escuchar esas palabras. Aunque no comprendía plenamente el significado de lo que estaba por suceder, confió en que el plan de Dios era perfecto, incluso si era doloroso. Al cerrar esta página, reflexionemos: ¿cómo puedes permitir que tu fe inspire a otros? Como Marta, quizá tu historia de confianza en Dios pueda ser un testimonio de esperanza para alguien más. Recuerda que incluso en los momentos difíciles, Dios puede usar nuestras vidas para su gloria. Los días que siguieron al encuentro con Jesús estuvieron llenos de tensión y anticipación. Marta observaba cómo la calma de Betania contrastaba con las tormentosas noticias que llegaban desde Jerusalén. Los seguidores de Jesús hablaban de su entrada triunfal en la ciudad, mientras los líderes religiosos intensificaban sus planes para detenerlo. Marta, aunque lejos de los eventos, sentía que el mundo entero estaba cambiando ante sus ojos.
Una tarde, mientras Marta preparaba el pan, María entró con un rostro lleno de preocupación. Los rumores dicen que Jesús será arrestado pronto, susurró. Marta detuvo su labor y cerró los ojos, luchando con la mezcla de dolor y fe que inundaba su corazón. Recordó las palabras del Maestro: nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Juan 15:13. Aunque sabía que Jesús estaba cumpliendo el propósito de Dios, el pensamiento de su sufrimiento era casi insoportable. Marta decidió que no dejaría que el miedo la paralizara. Reunió a su familia y vecinos más cercanos para orar juntos. No sabemos lo que sucederá, dijo Marta con una voz firme pero cargada de emoción, pero sabemos que nuestro Dios es soberano y su plan es perfecto. Pongamos nuestra confianza en Él y en su amor eterno. Esa reunión se convirtió en un momento poderoso de unidad y fe, y muchos salieron de allí con un nuevo ánimo para enfrentar lo que vendría. Finalmente, llegaron las noticias: Jesús había sido arrestado. Marta sintió como si su corazón se rompiera en 1000 pedazos. Mientras las horas pasaban, los informes de su juicio y el desprecio que enfrentaba inundaron Betania. Marta y María se aferraban una a la otra, consolándose mutuamente con las palabras del Maestro que habían quedado grabadas en sus corazones. Yo soy la luz del mundo, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan 8:12. Cuando finalmente escucharon sobre la crucifixión de Jesús, el dolor fue abrumador. Marta recordó su bondad, su poder y su amor incondicional. ¿Cómo podía el mundo tratar así a alguien que solo había traído vida y esperanza? Sin embargo, incluso en medio de su aflicción, Marta no perdió la fe. En su corazón, sabía que el sacrificio de Jesús tenía un propósito eterno. Esa noche, mientras el silencio envolvía la casa, Marta se inclinó en oración. Señor, no entiendo tus caminos, pero confío en tu fidelidad. Ayúdame a caminar por esta oscuridad con la luz de tu promesa en mi corazón. Las palabras que salieron de su boca fueron como un bálsamo para su alma, recordándole que la historia no había terminado. Antes de pasar a la siguiente página, reflexionemos en este versículo: el justo vive por la fe. Habacuc 2:4. Incluso en los momentos más oscuros, la fe nos sostiene y nos guía hacia la esperanza que Dios nos ha prometido. Como Marta, ¿puedes confiar en que el Señor tiene un propósito mayor, incluso cuando no lo vemos? El amanecer trajo consigo un silencio solemne a Betania. Marta y su familia, junto con muchos seguidores de Jesús, vivían en un estado de luto profundo. Las palabras de Jesús, llenas de promesas y esperanza, aún resonaban en su mente, pero el peso de su muerte era abrumador. Marta pasaba largos momentos en oración, buscando fortaleza para entender lo que parecía ser un final injusto e incomprensible. Durante aquel sábado, un silencio extraño invadió todo. Era como si el mismo cielo estuviera esperando algo, aunque nadie sabía qué. Marta recordó las enseñanzas de Jesús sobre su resurrección y meditó profundamente en sus palabras: porque el Hijo del Hombre será entregado en manos de hombres pecadores y será crucificado, y al tercer día resucitará. Lucas 24:7. Podía sentir en su corazón un hilo de esperanza, aunque la tristeza intentaba sofocarlo. El domingo en la mañana, mientras el sol apenas despuntaba en el horizonte, Marta estaba en el patio de su casa, orando en silencio. Fue entonces cuando una de las vecinas llegó corriendo, su rostro iluminado por una mezcla de asombro y alegría. «Jesús ha resucitado», exclamó, jadeando por la emoción. Las mujeres que fueron a la tumba dicen que está vacía y que un ángel les habló. Marta se levantó de golpe, sus manos temblando. Podía sentir su corazón acelerarse mientras las palabras de la mujer penetraban en su mente. ¿Podía ser verdad? ¿Era posible que el Señor hubiera vencido incluso a la muerte? Sin dudar, Marta y María se unieron al grupo de discípulos que se dirigían a Jerusalén, llenos de una mezcla de duda, esperanza y fe renovada. Al llegar a la ciudad, los rumores se confirmaron. Pedro y Juan relataron cómo habían corrido a la tumba y encontrado los lienzos en los que Jesús había sido envuelto, pero su cuerpo no estaba allí. Las palabras de los ángeles resonaban en cada rincón: ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Lucas 24, 5-6. Marta sintió que su alma se encendía con una alegría indescriptible. Ese mismo día,
Jesús se apareció a algunos de los discípulos, y las noticias llenaron de regocijo a todos. Aunque Marta aún no lo había visto con sus propios ojos, su corazón estaba convencido: el Señor había vencido la muerte, y con ello había traído esperanza eterna. Por la noche, mientras oraban como familia, Marta levantó su voz en gratitud: Señor, tu poder y tu amor son más grandes de lo que jamás podríamos imaginar. Gracias por cumplir tu promesa y mostrarnos que en ti hay vida, incluso más allá de la muerte. Antes de continuar con la última página de esta historia, reflexionemos: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva, por la resurrección de Jesucristo de los muertos. 1 Pedro 1:3. Como Marta, podemos vivir con la certeza de que, sin importar las circunstancias, nuestra esperanza está firmemente arraigada en Cristo. El amanecer de un nuevo día iluminó Betania, trayendo consigo una sensación de esperanza que Marta no había experimentado antes. Jesús había resucitado, y con su victoria sobre la muerte, Marta comprendió que todo lo que él había prometido era cierto. Su corazón, antes lleno de dudas y preocupaciones, ahora estaba lleno de una confianza inquebrantable en el poder y el amor de Dios. En los días que siguieron, Jesús se apareció a sus discípulos y a muchos otros, confirmando que su resurrección no era solo un acto de poder, sino también la declaración definitiva de la victoria sobre el pecado y la muerte. Marta, junto con su familia, tuvo la oportunidad de ver al Maestro nuevamente. Cuando lo vio, corrió hacia él con lágrimas de gratitud en los ojos. Señor, dijo, tu amor ha transformado mi vida. Ahora sé que, en tus manos, todo es posible. Jesús la miró con ternura y respondió: Marta, has aprendido a confiar. Ahora, lleva esta esperanza a otros. Así como yo he sido enviado, también ustedes son enviados a compartir el amor y la verdad de Dios. Marta tomó esas palabras como una misión para su vida. Desde entonces, comenzó a dedicar su tiempo no solo a servir con manos trabajadoras, sino también a compartir con palabras llenas de fe lo que había aprendido, que confiar en Dios es la clave para enfrentar cualquier circunstancia. Con el paso de los años, Marta se convirtió en un pilar de fe en su comunidad. Su testimonio y su historia inspiraron a muchos a creer en Jesús y a confiar en el plan de Dios, incluso en medio de las pruebas. Su casa, como siempre, siguió siendo un refugio de hospitalidad, pero ahora también era un lugar donde las personas encontraban esperanza y renovaban su fe. Una tarde, mientras Marta caminaba por los campos cercanos a Betania, recordó las palabras del Maestro: Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Juan 11:25. Esas palabras, que antes eran un misterio, ahora eran la verdad que definía su vida. Marta sonrió, sabiendo que había encontrado la paz que había buscado durante tanto tiempo. Su confianza en Dios había crecido como un árbol robusto, cuyas raíces estaban profundamente ancladas en el amor eterno del Creador. Reflexión final: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Jeremías 29:11. Como Marta, también tú puedes vivir con la certeza de que Dios tiene un propósito para tu vida. En Él, la confianza y la esperanza encuentran su lugar.